Hoy nosotros iniciamos una nueva sección del Evangelio de Juan. Ya culminamos el domingo pasado con el capítulo 19, donde se cierra ya esa etapa de la pasión y muerte del Señor Jesús. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 20. Y vamos a empezar hablando entonces hoy acerca de una nueva semana y nueva creación. Porque hay algo, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algo muy interesante en nuestra vida o en nuestra cosmovisión o en la manera en cómo nosotros percibimos la vida. Siempre creamos rutinas, hay como ciclos en nuestra vida, tienen que ver, están muy relacionados con el tiempo o con la noción del tiempo, porque el tiempo es un factor determinante en el universo donde vivimos, si no es el más determinante. Y normalmente nosotros tenemos como esos ciclos, ¿no? Con los que planificamos nuestra vida. Y las semanas es un ciclo que nos ayuda en eso. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo los inicios de semana siempre son oportunidades de renuevo para nosotros. ¿Cuántos han dicho, el lunes que viene comienzo la dieta? ¿Verdad? Siempre el inicio de la siguiente semana es expectativa de nuevas cosas y de que me va a ir mejor. El que firma un contrato de algún trabajo normalmente empieza un primer día de la semana, ¿verdad? No comienza el último día de la semana. Normalmente empieza el primer día. Y cada uno de nosotros tenemos como esas expectativas. Los estudiantes, por ejemplo, cada lunes van con más energía a clase, ya después de esos 2, 3 días, aunque ahorita los estudiantes tienen como 5 días libres y ven clase 2, pero en términos normales, después de esos 2, 3 días libres, normalmente empiezan a clase con renuevo de energías. Y lo triste de eso es que muchas veces, a medida que arrancamos, que llega ese inicio de semana y arrancamos, somos confrontados con la realidad y somos decepcionados con la realidad de que muchas veces esas expectativas de renuevo o de cosas nuevas no se dan. Por X, por Y o por Z, la dieta no comenzó el lunes y ya la dejamos para el otro lunes. No, ya perdí esta semana también. Y a veces entonces pasa que las expectativas que tenía de que las cosas iban a cambiar en el trabajo a partir de la semana que viene, iba a haber una mejor relación con mi jefe o iba a haber un aumento, se caen porque la situación cambió y nos sentimos decepcionados. Ese es nuestra vida, ¿verdad? Ese es el momento de vida, pero vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia y de lo que ella nos cuenta, que realmente la muerte de Jesús marcó el inicio de una semana diferente, de un mundo diferente, en el que nosotros estamos invitados a involucrarnos y a creer que es así, no solamente a creer que es así, sino a que nuestra vida se involucre y participe de ese nuevo mundo, de esa nueva creación que inició un primer día de la semana con la resurrección de Jesús. Así que les invito a que leamos en Juan capítulo 20, ubíquense allí en sus Biblias, Juan capítulo 20, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Cuando ustedes tengan su cita bíblica, se ponen de pie y antes de leer oramos. Bien. Oremos. Señor, Dios amado, Padre bueno, Dios todopoderoso, te exalto por tu gran poder, por tu amor, por tus misericordias, por tu bondad, porque tú eres el único Dios verdadero, real, digno de honra y de gloria. Y nosotros nos reunimos acá para reconocer eso, para alabar, para adorarte, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que por medio de esta palabra tuya, que es viva, que es eficaz, tú nos guíes y nos dirijas
y que ella transforme nuestra vida, que el Espíritu Santo tuyo que mora en nosotros y entre nosotros la utilice para generar una perspectiva diferente de vida en nosotros y transformarla. En el nombre de Jesús, en tus manos nos colocamos. Amén. Amén. Dice así la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Pueden tomar asiento, son muy amables. Estamos desafiados por este texto a creer que Jesús resucitó de acuerdo a lo previsto por las Escrituras. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Y que lo hizo conforme a lo que estaba previsto para el Mesías, a lo que estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Cuando acá Juan se refiere a las Escrituras, está hablando de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Los libros de Moisés, los profetas, los escritos y las historias de Israel, o los libros históricos. A eso se refiere con las Escrituras. Y dentro de ellos estaba profetizado el Mesías y cómo el Mesías debía padecer y que debía resucitar. Jesús mismo se lo había explicado a los discípulos, pero parece que hasta ahora no habían entendido. Fíjense que nosotros venimos estudiando el Evangelio y en este capítulo pasado, el capítulo 19 que cerramos el domingo pasado, vimos cómo después de una gran agonía y un gran sufrimiento, Jesús consumó su obra redentora en la cruz, al morir y al entregar su vida por cada uno de nosotros. Se constituyó como el Cordero de Dios, que cumplía el ritual de la Pascua, que Dios había establecido, como luego va a explicar el libro de Hebreos, como una sombra, como un adelanto de lo que Dios iba a hacer en Jesús. Y todo ese ritual y todas esas enseñanzas ya era un modelo que Dios estaba plantando en la mente de los israelitas para que ellos pudieran entender luego lo que Él iba a hacer a través de Jesús. Muchos igual no lo entendieron, pero vemos que los discípulos sí lograron comprenderlo. Vemos que Juan dejó evidencias de que la muerte de Jesús fue real, el costado traspasado y cómo Él fue sepultado, hablan de que verdaderamente Jesús murió y es un hecho evidente. Y Juan dice que el que le traspasó da testimonio de que fue así. Juan también en medio de este proceso estaba dando evidencias para que nosotros creyéramos. Y veíamos entonces el domingo pasado cómo nosotros estamos desafiados a creer en la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, que eso representó la Pascua del Señor, que nos da libertad a nosotros y que nos da esperanza de salvación. Ahora vemos cómo también el texto del domingo pasado, Juan utilizaba esa simbología o esa imagen también presente en quien había leído el Antiguo Testamento, en los judíos que conocían el Antiguo Testamento, de las historias de la creación y de lo que pasó en el huerto. Y Juan utiliza ese trasfondo para hablar de que acá en el sexto día, cuando Jesús muere, Dios estaba plantando un nuevo hombre en la creación, estaba sembrando un nuevo hombre, una nueva carne en la creación, que era el cuerpo de Jesús. Así como en el sexto día en la creación, allá en Génesis, Dios colocó a Adán
como el hombre dentro de la creación, como la imagen suya dentro de la creación. Ahora Dios estaba recreando eso nuevamente aquí, y esa imagen está también detrás de estos escritos de Juan. Él utiliza esta figura, no en vano él nombra estas locaciones y dice, y era un huerto, y era algo nuevo, y era una tumba nueva, y Juan está dando estas señales que nosotros tenemos que captar. Así que vemos ahora cómo el capítulo 9, Juan sigue con esta imaginería. Y si recordamos la historia de la creación, nos vamos a dar cuenta de que la historia de la creación termina en un séptimo día. Y dice, y el séptimo día, Dios reposó. Y luego, si ustedes leen Génesis, que lo han leído alguna vez, se acuerdan, en este momento, después de eso no sigue la cuenta de los días. No dice, y al octavo día, entonces Dios se levantó nuevamente y empezó y tal. No. Probablemente en el octavo día fue que vino la debacle de Adán y Eva, ¿no? Pero ahí no dice que ese era el octavo día. Pero sí fue después del séptimo. Pero acá vemos a Juan diciéndonos al inicio de su narración, dándonos ese dato temporal, diciéndonos, es el primer día de la semana, es el primer día, después de aquel séptimo día donde Dios reposó de la obra que había hecho, que había culminado en el sexto día, donde el cuerpo de Jesús había reposado en aquella tumba. Ahora el primer día de la semana, no en vano Juan da este dato, y hay que tomarlo en cuenta. Hay un inicio de una nueva creación en este primer día. Y vemos cómo, entonces, los versículos 1 al 2, que es como la introducción de esta lectura que nosotros tuvimos ahorita, nos habla de ese dato. Entre los versículos 1 y 2 nos habla Juan del tiempo. Y también nos cuenta de la suposición lógica de María, porque María llega, ve la tumba, que se ha movido la piedra, ella no entra ni ve nada, sino que se robaron el cuerpo. Eso es lo lógico, es lo que normalmente se asume. Movieron la piedra, no la movieron para que le entre aire al cuerpo y circule, no. Lo lógico es, se llevaron el cuerpo. Y ella en su lógica natural va y recurre a Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. Y ahí pasamos entonces a la parte 2 del texto. Fíjense cómo en los versículos 3, 4, 5, 6 y 7, Juan nos cuenta acerca de la investigación que hacen Pedro y el discípulo amado, cómo ellos van corriendo a la tumba, y Juan da muchos detalles de esto, ¿no? Porque dice que el discípulo amado corrió más rápido, llegó primero a la tumba, pero no entró, sino que se quedó en la entrada, pero Pedro llegó después y pasó de largo y sí entró, y ambos vieron los lienzos que estaban allí dispuestos, pero Pedro se dio cuenta que el lienzo, el sudario que tapaba el rostro de Jesús no estaba junto con los otros, sino que estaba como enrollado aparte. Y nos da todos esos detalles. Y una pregunta muy interesante que nosotros podemos hacernos aquí es: ¿por qué Juan cuenta todos estos detalles? Porque ya él va desarrollando la historia, la narración, y va dando más evidencias. Entonces parece que ya no es muy lógico pensar lo que María estaba pensando, de que se robaron el cuerpo. Porque si se robaron el cuerpo, ¿para qué preocuparse tanto por desenrollarlo? Recuerden que había sido envuelto en lienzos y que era costumbre entre los judíos, la manera de ellos enterrar a sus muertos era enrollarlos en lienzos empapados con especias aromáticas, con una especie de mezcla de aceite y hierbas que se hacía, que era con mucho olor, y servía entonces para disipar el mal olor del cuerpo y también para ayudar a la descomposición del cuerpo. Y eso lo hacían entonces en lienzos, lo iban enrollando empapados con esto. Era un proceso que llevaba su tiempo. Entonces alguien que se quiere robar el cuerpo, lo hace y se lo lleva de una vez, no se va a estar quitándolo, no se lo va a estar quitando, no va a tener el cuidado de enrollarlo, de ponerlo en un costadito.
Y no hay más evidencias de eso. Y eso es lo que está allí. Y Juan deja detalles de eso para hacernos ver, bueno, parece que no es un robo. Aquí hay algo mayor o algo diferente. Parece que no es un robo. Pero Juan dice que Pedro no dice nada, pero que el discípulo amado sí reacciona a esto. Y dentro de esta narración que nosotros leíamos en los versículos 8 y 9, Juan tiene esta reflexión acerca de lo que pensó el discípulo amado. Y dice, y el discípulo amado creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos. Y vemos como Juan, al ver las evidencias, reflexiona y dice, esto no es un robo, aquí pasó algo. Pero el Espíritu Santo trae a su mente las Escrituras y trae a su mente las enseñanzas de Jesús y empiezan a encajar, empieza a tener sentido. Y vemos al discípulo amado aquí pensando, ok, ¿será que entonces sí era así? ¿Será que esto es lo que está pasando acá? Pero Juan deja como en el aire este episodio porque dice, y bueno, y Juan y Pedro volvieron a los suyos. Y no habla más de María. Y no dice más nada acerca de qué pensó Pedro. Eso lo vamos a ver después. Pero nosotros hoy estamos acá. Entonces fíjense cómo este texto nos da las primeras muestras de lo que empezó a suceder en el mundo a partir de ese primer día en que Jesús resucitó. Y cómo eso tiene implicaciones para nuestra vida hoy, porque es lo importante para nosotros hoy, ¿no? De pensar, pero bueno, cómo eso me ayuda hoy en día, conocer y entender eso. Porque hace un ratito les pregunté, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Y todos dijeron, amén, ¿verdad? Pero cómo eso debe asumirse en este tiempo. ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué efecto esperaba Dios que tuviera en nosotros? Primero en María, en Juan, en Pedro, que estaban allí escenificando esa escena. Luego en el resto de los discípulos. Y en nosotros, que somos discípulos del Señor hoy, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nosotros hoy, este texto nos desafía, en primer lugar, a entender un nuevo significado para la muerte, o a darle un nuevo significado a la muerte. Y eso es lo primero que nos enseña el texto hoy. Nosotros debemos entender que la resurrección de Jesús ahora nos dice que la muerte no es el final. Nos enseña, y debemos creerlo así, que la muerte no es el final de las cosas. María, Juan, Pedro, todos los que están en el contexto de esta historia de manera inicial, entienden de que la muerte es el fin de todas las cosas. Y nosotros hoy en día, en la sociedad en que vivimos, más de 2000 años después de que sucedió esto, entendemos eso también. La muerte es el final de todas las cosas para un ser humano. Es el final de proyectos de vida, es el final de hacer obras, es el final de todo. La muerte marca el final. Y eso es lo que entiende la sociedad donde vivimos. Por eso el ser humano le teme tanto a la muerte. Y a pesar de que es algo con lo que es con lo más seguro que nosotros nacemos, de que vamos a morir en algún momento, es lo que más rechazamos como seres humanos. Y acá lo primero que nos está enseñando esta historia es que ahora Dios en Jesús le da un nuevo significado a la muerte. Porque ya hay alguien en la historia de que experimentó la muerte pero aún vive. ¿Quién vive? Amén. Y de que ahora entonces la muerte toma un significado diferente. Porque ya no es lo que nosotros pensábamos, que era el final de todas las cosas, o lo que pensaba María. María no está pensando en la resurrección, ni loca. Por eso ella piensa,
se llevaron el cuerpo, o cualquier otra cosa menos la resurrección. Pedro y Juan no estaban pensando en eso, hasta que las escrituras hacen efecto en Juan, bueno, en el discípulo amado, porque es quien se nombra allí. Y nosotros también hoy en día, en la sociedad donde vivimos, tenemos ese pensamiento. Pero este texto nos desafía a nosotros hoy a entender un nuevo significado para la muerte. Ahora, pero bueno, sí, está bien, te la compro. Yo voy a creer que ahora la muerte no es el final, pero ¿cómo afecta eso mi vida? Bueno, ¿cuántos de nosotros vivimos con temor a la muerte? Con esa idea sembrada en nuestro subconsciente de temor a la muerte, y ese temor a la muerte nos imposibilita muchas cosas. Nos imposibilita a lo que Dios desea o espera, o a la manera en que Dios desea que vivamos. Por ese temor a la muerte y entender que Dios le dio un nuevo significado a la muerte, que hay vida más allá de la muerte para el que cree en Cristo Jesús, nos lleva a desligarnos de ese temor y nos lleva a vivir de una manera diferente. ¿Cuántos de nosotros, cuántos cristianos hoy en día se han quedado encerrados en sus casas y quién sabe cuándo volverán a salir por temor a la muerte? Y perdieron la comunión con los demás por temor a la muerte. Y acá Juan no está diciendo no van a morir, porque Jesús mismo murió. Juan está diciendo la muerte ahora es una transición, no es el fin, es solamente un peaje. Y véanlo así, ya Jesús lo pasó, y lo pasó por nosotros, y deja evidencias de que es así, para que los que creamos en Él ya perdamos ese temor y empecemos a vivir de una manera diferente. Con esta convicción es que los apóstoles, los discípulos, emprenden la misión que Jesús les entrega y estuvieron dispuestos a morir. De hecho, todos murieron por causa de Jesús, pero no le tenían temor a la muerte. Si en ellos aún estuviera plantado en su subconsciente ese temor a la muerte, no hubieran expandido la iglesia como lo hicieron, porque el amedrentamiento de los judíos, el amedrentamiento del imperio romano los hubiera detenido, lógico, por el temor a la muerte. Pero ellos avanzaron porque sabían, hay vida incluso después de la muerte física, y hay una vida incluso mejor. Con esa convicción es que Pablo escribe a una de sus cartas y dice, bueno, yo quisiera estar con el Señor porque sé que es mejor, pero sé que tengo algunas cosas que hacer aquí todavía con ustedes, y estoy en esa lucha, si estar con ustedes o estar con el Señor. Porque Pablo entendía la muerte, a la final tomó un giro, ya no es una idea de pesar o de negarse a ella, sino más bien es una transición que me lleva al Señor. Entonces, fíjense cómo la resurrección de Jesús marca en primer lugar este cambio. Y nosotros estamos llamados entonces a asumir la vida hoy en día sin temor a la muerte. Por supuesto, respetando la vida. Porque lo segundo que nos enseña el texto es que Dios le da un nuevo significado a la vida a través de Jesús. Porque ahora debemos entender que la resurrección de Jesús marca el inicio de una era donde Dios altera los valores de este mundo, donde Dios altera las reglas de este mundo, donde Dios interviene de manera sobrenatural y altera las reglas de este mundo donde vivimos. Un mundo en donde, lógicamente, el que moría no resucitaba, no volvía a la vida, pero ya Dios altera todo. Dios irrumpe en su creación y ahora altera todas las cosas. Y ahora vemos que la manera en cómo Jesús vivió sí es posible, sí era real, no fue una derrota. La resurrección nos demuestra que el estilo de vida de Jesús, que lo llevó a la cruz,
y que cuando muere en la cruz, todos pensaban, ese no es el estilo de vida correcto, terminó derrotado, terminó crucificado. Nadie va a asumir un estilo de vida así como el de Jesús. Ahora la resurrección marca todo lo contrario, y la resurrección dice, sí es verdad, Dios lo glorificó, sí se puede vivir como Jesús, y eso cambia y altera la manera en cómo nosotros percibimos la vida, porque ahora Dios puede hacer cosas extraordinarias en medio de lo lógico de este mundo, en medio de lo lógico de esta vida. Lo lógico era que una persona que ya llevaba 3 días de muerto iba a seguir muerto, no resucitado, pero el poder de Dios actúa y resucita a Jesús, y eso altera las reglas de este mundo, ya se rompen, y las reglas relacionadas con la ley del pecado sobre nosotros, que era muerte, también se rompen, y nosotros entonces estamos desafiados a asumir en nuestra vida, a entender que ahora vivimos de una manera diferente, que hay un nuevo mundo, un nuevo orden que Dios inauguró y nos invita a involucrarnos en él, que Dios ha alterado el orden natural de las cosas. Nosotros vivimos rodeados de malas noticias todo el tiempo, y usted ve alguna entrevista, por ejemplo, de un economista acerca de la situación de Venezuela, y va a decir, bueno, la cosa está mal y va a seguir mal. Un político, la cosa está mal y va a seguir mal. Y es lo lógico de este mundo. Pero nosotros, los que creemos en Dios y asumimos y abrazamos como parte de nuestra historia de vida, la historia de Jesús, debemos creer, y estamos invitados a creer, que a pesar de que eso es lo lógico, Dios puede alterar los valores de este mundo. Y Dios puede hacer como Él quiera. Y eso puede cambiar de la noche a la mañana si Dios quiere. Y es nuestra expectativa. Y entendemos eso porque entendemos que Él tiene el control y no nosotros. Amén. Entonces eso altera nuestra manera de vida. Porque en medio de una sociedad que nos enseña, preocúpate por ti mismo y por nadie más, vemos que el estilo de vida de Jesús ahora nos desafía, porque Jesús dijo, ama al Señor y ama a tu prójimo. Y esa es la vocación de vida para nosotros como cristianos. Y Jesús, con ese estilo de vida, amando a Dios y amando a su prójimo, fue a la cruz y obtuvo la victoria. Y nos invita a nosotros a alterar entonces esos valores de vida. Y nosotros también decir, bueno, puedo vivir amando a Dios y amando al prójimo y teniendo la victoria en esta vida, asumiendo esa vocación de vida para nosotros, en medio de una sociedad en la que nos enseñan, tienes que preocuparte por tu economía, solamente tú, si tú no te afanas y te preocupas por tu economía, se te va a ir al suelo. Y vemos a un Jesús que nos dice, no te afanes, yo voy a tener cuidado de ti. Si cuido de las aves del cielo y cuido de las bestias del campo, ¿no voy a cuidar de ti, que eres más valioso? Eso altera los valores con los que nosotros vivimos en medio de nuestra sociedad. Cuando entendemos que sí fue inaugurado un nuevo mundo ese día que Jesús resucitó, y cuando lo asumimos para nosotros, eso altera la manera en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros podemos entonces ahora decir, no, yo no voy a entregar mi vida para tener cosas, para vivir mejor, porque ¿cómo vivo mejor si entregué mi vida para obtener esas cosas? Si me acabé haciéndolo. Voy a asumir el estilo de vida de Jesús, que era más humilde, y conformarse con lo que Dios le proveía y esperar la provisión del Señor. Son estilos de vida muy diferentes, pero que sí nos van a generar en nosotros esa paz de Dios, la paz que nosotros anhelamos y deseamos. Sí se puede comerciar con justicia en medio de un mundo injusto. Es que si no lo hacemos bajo estas condiciones, el negocio no se da, porque estas son las condiciones del mundo en el que vivimos. Prueba, porque Jesús lo hizo. Y es el estilo de vida que nos desafía. Y la resurrección marca eso.
La resurrección de Jesús nos dice, sí es cierto, porque Dios le dio la victoria a Jesús. No se quedó derrotado en la cruz. Y lo tercero y último que nos enseña este texto hoy tiene que ver con la vigencia de la palabra de Dios. Aún hoy. Porque dice que Juan nos cuenta que la acción transformadora en el discípulo amado vino a la luz del entendimiento de la palabra del Señor. Dice, y el discípulo a que Jesús amaba creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, pero sí las había leído, sí las tenía en su mente. Y Dios obró para que él entendiera esas Escrituras y hicieran vida en su mente y lo transformara y él empezara a creer. Nosotros hoy esperamos una transformación de Dios en nuestras vidas, pero estamos yendo muy poco a las Escrituras. No estamos dedicando tiempo. El leer la Biblia, el hacerla parte de mi vida es algo que está muy subvalorado hoy en día. Nos cuesta. Hemos preferido nosotros que alguien me lo diga. Voy a escuchar una predicación y estamos escuchando predicaciones por todos lados, por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por internet, pero no nos detenemos a nosotros leerlas y dejar que el Señor obre en nosotros, sino que estamos consumiendo toda la comida que nos dan y nos toca evaluar porque hay mucha comida chatarra en el ambiente. Cuidado, porque puede hacer mal para tu salud espiritual. Pero Juan tenía esto y el Señor utilizó la palabra y nos desafía este texto a nosotros hoy a entender, debemos prestar atención a la palabra del Señor porque ella es vigente, porque el Señor lo que dijo lo cumplirá. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor aún es vigente y que las Escrituras están allí? Esta historia no se ha acabado, la historia del renuevo de la creación no se ha acabado, está en proceso. Hay cosas que la Biblia nos dice que van a suceder y que nosotros podemos estar conscientes de ellas si vamos a las Escrituras con detenimiento y dejamos que Dios nos haga entenderlas. Pero debemos ir a las Escrituras. Fue lo que hizo Juan. Juan conocía las Escrituras y había escuchado a Jesús. Solamente estaba esperando ese momento en que Dios utilizara esa información que tenía en su mente y la acomodara y Juan dijera, ok, ahora sí. Y nosotros estamos desafiados a eso. Así que en este tiempo de tanta convulsión en el mundo, piensa por un momento. Imagínate que mañana te levantas temprano de la mañana y que con ese deseo de que tus enfermedades y tus dolencias se hayan ido, porque todos los días antes de que empiece, antes de que culmine el día anterior, tú estás pidiéndole al Señor eso, y te levantas y como siempre te mueves y aún está el dolor ahí, y está la enfermedad, pero que ahora sabes que algo diferente pasó, porque la enfermedad no es el fin, porque la muerte no es el final, porque a pesar de que puede ser que muramos, es una transición a una vida mejor. Y empiezas a asumir el día con una perspectiva diferente. Y entonces te acuerdas, miras la hora y ya es cerca para ir al trabajo, pero piensas, es que no provoca ir al trabajo porque lo que produzco allí no me alcanza para lo que yo quiero. Pero entonces empiezas a darte cuenta de que estás en un mundo nuevo y de que el trabajo es una oportunidad que Dios te da para hacer cosas con tus manos y con tus habilidades para bendecir a otros, pero que tu provisión no viene de cuánto te esfuerces allí, sino que viene del Señor. Y eso te va a dar una expectativa diferente para asumir el trabajo del día. Y sales o prendes el televisor o prendes la radio y empiezas a escuchar las noticias del mundo en el que vivimos. Y empiezas a consternarte porque hay guerra, porque hay problemas económicos en todo el mundo, porque la situación social empeora. Pero recuerdas que hay un nuevo mundo en el que estamos ahora y que Dios dijo que todas estas cosas
tenían que pasar para que el renuevo final viniera. Entonces tú te alegras porque sabes, está pasando lo que Dios dijo que tenía que pasar, y ahora el renuevo de todas las cosas hoy está más cerca. Y asumes el día de una manera diferente, porque has asumido el estilo de vida de Dios. ¿Es eso posible? Para muchos no, pero hoy el texto nos desafía a creer que sí es posible, que la resurrección de Jesús marca una nueva creación con estas posibilidades, en el poder de Dios, en la inversión de los valores de este mundo, en asumir los valores del reino de los cielos en esta nueva creación que Dios inauguró. Y nos desafía a nosotros a eso. Por eso nuestra fe está realmente muy limitada. Creemos que Jesús murió y resucitó, pero nos falta dar ese paso de fe, de asumir ahora ese estilo de vida que marca esa nueva creación. Y hoy Juan nos desafía a asumirlo. Y ese es el desafío que debemos nosotros entonces abrazar hoy. Vivir una vida sin temor a la muerte, a pesar de que la enfermedad todavía existe, a pesar de que la muerte todavía existe y es más latente, pero ya tiene un nuevo significado para nosotros, respetando la vida, porque ahora vivimos de una manera diferente, como el Creador la diseñó, la asumimos con respeto, pero también nosotros estamos buscando la manera de hacerlo lo mejor posible cuando vamos a las Escrituras. Así que también requerimos invertir tiempo en eso. Les invito a que se pongan de pie para que hagamos oración y le pidamos al Señor que nos ayude a asumir este desafío en esta mañana. Señor, Dios amado, bendito es tu nombre. Te alabo, te adoro y te exalto. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa nueva vida que nos diste en Cristo Jesús. Por la oportunidad de vivir en un mundo que está convulsionado, que está alterado, que va de mal en peor, pero de vivir con nuevos valores, con la posibilidad de que podemos vivir el reino de los cielos aún en medio de este mundo tan convulsionado, y de que vamos a tener victoria porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta posibilidad que solamente nos las das en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te ruego por mis hermanos y mis hermanas que están acá presentes. Bendícelos de una manera muy especial, que ellos durante esta semana puedan vivir esta vida, Señor, que tú nos planteas acá, este desafío que tú nos planteas acá, desprendidos del afán de este mundo, del consumo de la vida al que nos lleva a este mundo, sino más bien disfrutando de esa nueva vida en Cristo Jesús, desprendido de todas estas aflicciones, Señor, entendiéndolas como parte del proceso de renovación tuyo, Señor, y entendiendo que hay incluso vida después de la muerte. En el nombre de Jesús, te ruego que proveas a cada hogar que está acá representado con las cosas necesarias para su subsistencia, Señor. Mira, Señor, cada hogar y coloca durante esta semana en la mesa el alimento que ellos necesitan, la ropa, el vestido y las cosas materiales que necesitan para tener una mejor calidad de vida, Señor. Guárdalos de toda enfermedad y de todo peligro. Señor, protégenos del mal y permítenos ser luz como iglesia tuya en nuestros trabajos, en nuestro hogar y en cada lugar donde nos coloquemos. Que seamos el reflejo al mundo de esa nueva creación que fue inaugurada con la resurrección de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Son muy amables.